estamos aquí recorriendo lo que viene siendo las calles de Busan. Miren, pues hasta ahorita no veo mucho a diferencia como por la parte de Seúl. Creo que Corea es como un poco parecida, ¿verdad? En varias partes, o así, es como un poco homogénea. Miren lo que vienen siendo los edificios de los apartamentos, igual están así, en la parte donde yo vivo, ya por Ansan, y también en otras partes de Corea, ¿verdad? Cerca de Seúl y así, y en Seúl es común encontrar este tipo de edificios. Así, como pueden ver, todos tienen, no, pues, tienen el nombre del edificio cada uno de ellos, y aparte tienen número de edificio. Así es como se identifican los edificios en Corea. Corea es un país muy montañoso, como pueden ver. Casi en todo Corea es común encontrar montañas y así como que un monte o una zona, ¿cómo decir? Hay mucha vegetación, hay muchas plantas en Corea por donde sea, como pueden ver, en medio de la ciudad. No necesitas precisamente estar en las afueras, como por ejemplo aquí están los edificios y a lo lejos se pueden ver las montañas con todo tipo de vegetación y así. Entonces así es Corea en general. Aquí va ya mi esposo manejando, aquí va mi pequeña Romina. Mi Romina Power. Hola. Año. Aquí va un motociclista y miren los edificios. Hay mucho edificio por acá en esta área. Dice Hyoksan, Jeju, es el nombre de alguno de los edificios. Mirachu, entre otros. En realidad estos edificios no vienen siendo más que apartamentos, la mayoría. Aunque bueno, por allá miren, está por ejemplo el edificio de SK. No sé si también sean apartamentos, son Team View. Igual es como que área de trabajo, ¿verdad? De SK, que es una de las compañías de telefonía más famosas de Corea del Sur. Por aquí ya tienen los edificios el nombre, pero como en ¿cómo? Hanja? What? This style of letter. Chinese character? What? The building name 현대. is Chinese character. Hanja? 현대. Why Hyundai? 현대 writing. 현대. Yes, but what is the name? 현대. Nani? Chinese character, Korean name. 한자. Hanja. Sí, ahí está el nombre del edificio y dice mi esposo que quiere decir como que Hyundai, pero en Hanja, que es carácter como chino o así. Es que ahí viene de abajo. Hyundai is in the down. El nombre de Hyundai está abajito del edificio, no lo había visto. Y pues sí, como en lo que viene siendo el japonés se llaman kanjis, pero en el coreano se llaman hanja, los caracteres así como que chinos y así. Y pues vamos aquí a tomar otra fotografía por allá, que se ven las montañas muy bonitas. Aquí dice Noru Woisub. Sub es bosque. Ayer me recordó mi esposo que le decía yo, ¿cómo se dice bosque en coreano? Y me dice sub. Vamos a tomarle el edificio. Ay, ya perdí. Miren acá. Vamos a ver qué bonita zona montañosa. Ay.
más y más vegetación, muchos arbolitos, muy buenos para la sombra. Miren, por allá esto tan interesante, no sé qué sea, como que será algo industrial. Oh, las florecitas, qué bonitas, miren. Ay. Bueno, aquí ya no hay nada que ver, ya estamos en un túnel, como quien dice. En Corea del Sur también es muy común encontrar túneles. Bueno, este no es túnel, es como puente, pero también hay muchos túneles en medio de la carretera, debajo de las montañas y eso. Aquí no sé qué hora sean, yo creo ya estamos más cerca y así, igual faltan unos 10 minutos. Este le llaman Toll Gate. Y allá está el High Pass, High Pass, que es donde hagan de cuenta que los carros traen enfrente una tarjetita para checar la cuota de la pasada de cada puente en automático, o de cada cambio de ciudad dentro de Corea del Sur. Entonces ya con esa tarjetita que está ahí enfrente, se llama High Pass o High Pass, pues ya ellos pagan lo que viene siendo la pasada entre cada ciudad o en cada casilla, sin necesidad de dar en efectivo. Se le deposita su tarjeta y ya se procede al pago. Miren, por acá hay unas banderitas de Corea. Miren qué bonita la roca. Ay. ¿Qué parque? Ay, Dios, no le tomé la foto. Miren qué bonito. Ahí está. Un centro comercial, aquí hay muchos chinchegue. Sí, se alcanza a ver. Dice Duty Free Espalan, Sorachi Stadium. Aquí ya estamos cerca, yo creo, de la playa. Miren, ya hay como anuncios de así, con sombrillas y así. De hecho ahí dicen, miren, ya Hyundai, que dice que ya está aquí la playa bien rápido. Lost it. Creo que mi esposo se equivocó y vamos a perder un poco de tiempo. Se equivocó de cambio. Pero miren, ahí está ya el anuncio de Hyundai. Está aquí unos edificios muy grandes. De hecho, ahí está, ahí se alcanza a grabar. El difícil de la otra manera. Miren, está súper alto. Ahí está. Mi esposo se equivocó de camino. Where we met. Aquí les muestro más lo que viene siendo el camino para llegar a Haeundae, a la playa de Haeundae en Busan. Miren qué bonito todo. Edificios y más edificios, Corea, banderas y más banderas de Corea, muy bonitas, todo muy bonito, muy bien organizado. Y wow, miren,
Por donde sea que mires hay edificios altísimos aquí en esta área. Ay, miren qué bonito. Aquí seguimos con el recorrido. Oh, miren, qué hermoso. Los edificios, vamos a fotografiarlos. Un Home Plus, supermercado. Miren. Aquí hay pues un edificio común como un banco y así, no sé, a veces hay otras oficinas con el banco y todo eso, y hay de todo. En un mismo edificio puede haber 10 negocios, 10 oficinas de diferentes partes y así. Por ejemplo, ahí hay una dental clinic, un dentista, un banco juntos. De cualquier tipo de negocio puedes encontrar así. Y dice Busan Centro en coreano. Vamos a tomarle aquí otra fotografía. Ahí está. Ay. Honey. 해야지 해운대. 좋아? 조심하세요, 조심하세요. 아빠 기다려. 왜 그래? 토끼 예쁘게 토끼예요? 오케이. 잠깐만, 아빠 기다려. Qué bonito. Miren qué bonitos los perritos esos que están moviendo ahí, el avión, helicóptero, un gato, conejos, las monitas bailando, de todo. 좋아? 너무 좋아? 오예. 아빠 말해. 아빠 사주세요. 잠깐만. 예, 일로 와. 아빠 사주세요 말해. 기다려. 아빠 어디 갔어? 미나 아빠 어디 갔어? 안돼 만지지 마세요. 오, 아빠 기다려. Vamos a comer Busan de Jikupa, la carne de como frita de Busan. Vamos a entrar aquí. A ver qué onda. 앉으세요, 우리 민아. 여기 앉아.
돼지국밥 두 개요? 네, 돼지국밥 2개 하고 접시 하나만 있으면 있어? 접시 하나만 있어. El restaurante ya me retoqué el maquillaje y andaba todo así, había sudado mucho todo el día andar para arriba y para abajo. Miren, aquí está mi princesa. Princesa Romina, año. Yeah. Hatsu. Hatsu. ¿Ande? Inapa. Inapa. Honey. ¿Ya estamos a empezar? Okay, this is my first day here. You always come here. 너를 언제나 저기 와. 하지만 제가 처음 와서 이렇게. ¿Eh? 재밌지? La comida que les digo que es el Digikupa está súper caliente, acaba de salir. A ver, hija, aquí ya le separamos, no, aquí ya le separamos a mi hija un poquito. Por allá está el kimchi y algunas otras guarniciones y ya vamos a empezar a comer. Está por aquí mi esposo, mi hija se acaba de ir para allá. Mi esposo le va a dar lo que viene siendo la cena. Ya se alcanza ahora sí a divisar lo que viene siendo la comida. Que hace rato mi hija metió la mano y no pude grabar bien, pero ahora sí ya. Está mi princesa. Y pues se ven muy ricos los alimentos. Esta carnita para empezar a comer ahorita. También la de mi hija está por allá. Y pues de ratito les muestro más. Nena, 안녕. chica. ¿Han montado? Chica. Ay. 이리 와. Go. Go. Bueno, ya nos vamos, se regresa al hotel, ya terminamos de cenar. Open the baby. Acá les muestro la otra parte del restaurante. A ver. Así. 이거 이뻐, 일로 와, 손. 엄마 손. 일로 와. What? Here I wanna put you. Second the baby. 자, video together. 응. 응.